¿Por qué es importante de que nosotros dejemos huella en alguien, hermano? Porque es la manera en que el mundo nos va a ver. De verdad, ¿quiénes somos como iglesia? Tito capítulo 2, versículos 7 y 8, si lo tiene Diego, un fuerte amén. Y aquellos que pues no traen su Biblia, pues estamos aquí, está ahí en las pantallas. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Versículo 8. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Quién es el que se tiene que avergonzar? ¿Quién, hermano? ¿Hay muchos avergonzados por ahí? No, ¿ah? ¿Quién se tiene que avergonzar? Dice. Amén. Puede tomar su asiento. Me gustó mucho estas palabras que miré, hermano. Mire, póngale atención a esto. Dice, los hombres inteligentes caminan sobre la luna. Los hombres atrevidos caminan sobre el fondo del océano. Pero los hombres sabios caminan con Dios. Ah, ¿ve la diferencia? ¿Cuántos son sabios? A ver, no se escuchó. ¿Cuántos son sabios? Tiene que hacer que el diablo se quede sordo, hermano. Los hombres sabios caminan con Dios. Tenemos un desafío. Mire, Tito es un hombre fiel. Inclusive la palabra Tito, el significado de su nombre dice que es honorable. Amén. O sea, si alguien quiere poner a sus hijos Tito, ahí está. Es honorable. Este hombre era un siervo de Dios, un compañero de Pablo. Dice que Tito se convirtió en una predicación de Pablo. Tito era un gentil. Él entendía muchas veces lo que era ser presionados por una sociedad mundana. Pero cuando él llegó a los caminos del Señor por la predicación de Pablo, Tito comenzó a caminar con Pablo. Pablo lo discipula, Pablo lo enseña, Pablo le comienza prácticamente a entrenar en el ministerio. Pero dice que Tito tenía algo muy bueno, era un buen administrador. Y dice que el trabajo que Pablo le dio a Tito fue de ser un administrador. Entonces Pablo le encarga a Tito que donde había problemas en las iglesias, él fuera y los arreglara. Tito también a veces llevaba las ofrendas que la iglesia daba para los misioneros. Pero también le da el encargo de que Tito preparara hombres con un buen testimonio para que fueran pastores. O sea que si lo miramos en los días de hoy, es como que Tito tuviera un obispado. Pero más que nada, hermano, Tito dice que era un hombre muy fiel. Y Pablo, el apóstol Pablo, ahora le escribe a él porque parece que Tito estaba flaqueando, parece que Tito estaba teniendo dificultades con el caminar. Recuerde que él era un gentil, no era judío. Y cuando miramos la palabra de Dios, miramos que hay un desafío en la sociedad que vivimos hoy de mantenerse fieles a la iglesia, fieles al Señor, fieles al lugar donde nos congregamos. Porque nos es tan fácil huir, nos es tan fácil irnos, hermano. Pero hay que ser fieles donde Dios nos ha llevado. Hay que ser fieles donde Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios nos quiere. Ahí es donde Dios quiere que trabajemos. ¿Por qué? Porque Dios nos pone dentro de su cuerpo. Y entonces es un desafío mantenerse firmes. Cuando vemos la palabra de Dios, vemos que hay un enemigo que te vigila. Mire qué terrible es. ¿Cuántos han tenido un compañero de trabajo que te vigila? ¿Usted ha tenido compañeros así? Qué terrible es, ¿no? Que te están mirando si te vas mucho al baño. Y luego van allá con el jefe, ¿verdad? Te están mirando si tardas mucho en tu lunch. ¿O no es así?
Y tú sientes, o a veces tú estás acá en tu escritorio o en la máquina, estás trabajando y sientes que alguien te está vigilando. ¿O no es así? Y de repente haces esto así. Y miras a aquella persona que te está observando que le haces así, ¿verdad? Tú sientes que alguien te está viendo. Ahorita mismo alguien se volteó para atrás porque siente que alguien lo está viendo. Y se siente mal uno porque te están observando. ¿O no es así? ¿O no te sientes mal? Que alguien te esté observando constantemente. Mire, las personas más observadas y señaladas son los pastores. ¿Sabía usted eso? Ya, porque si un pastor le da de comer a alguien, nadie lo anuncia. Pero si un pastor cae, todo el mundo lo sabe. ¿O no es así? Somos vigilados porque somos personas visuales. Amén. Y constantemente las miradas están en el pastor, con sus fallas, sus desaciertos. Amén. Pero nunca miran sus victorias, sus bendiciones, sus logros. ¿Por qué? Porque somos señalados. Tito estaba siendo señalado, hermano. Y cuando vemos el ejemplo que nos da la palabra de Dios, nos habla de un hombre llamado Job, que también estaba siendo vigilado. Imagínense, Satanás mismo, dice la palabra de Dios, que rodeaba la tierra y se paseaba entre los hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios, hermano, que en esos momentos el Señor le dice a Satanás: ¿qué estás haciendo, Satanás? Y él dice: aquí dando vuelta en la tierra. Imagínense. Y el Señor le dice: de esas vueltas que has dado, ¿tú has visto a mi siervo Job? Y dice Satanás: oh, claro, lo tengo bien vigilado. Imagínense, Satanás mismo vigilando a Job. Y dice: pero no le puedo hacer nada porque tú lo tienes bien rodeado. ¿Cuántos se gozan porque el Señor nos tiene rodeados, hermano? Con su presencia, con su amor, con su gracia. Le dice: porque tú lo tienes bien cuidado. Pero quiero decirte algo, dice: déjame tocarle un poquito sus bienes y vas a ver si no blasfema contra ti. Dejarlo sin comer, deja que le toque sus ganancias, su dinero, su trabajo, y vas a ver si no va a comenzar a blasfemar contra ti. Y cuando miramos la historia, miramos que le tocó su trabajo, todos sus bienes. Y Satanás no se quedó tranquilo porque seguía vigilando, ¿verdad? Y le dice: no, déjame tocarle su familia. Y dice la palabra que murieron todos los hijos de Job. Y después dice: no, porque aún así Job no blasfemaba. No, dice: ¿sabes qué? Déjame tocarle su carne. Y ahí el Señor le dice: ¿a qué momento? Tócale su carne, pero su alma no se la puedes tocar. Mire qué precioso nuestro Dios. Él es el mejor cuidador de nuestra alma, el Señor. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Usted se goza por eso? Goces, hermano, porque pueden tocar este cuerpo, pero nuestra alma no la pueden tocar. Esa le pertenece a Dios. Entonces dice la palabra, hermano, que Satanás vigilaba a Job. Inclusive dice que lo acusaba delante de Dios, pero no tenía cómo. La Biblia dice que Satanás es nuestro acusador. Él tiene un deseo ferviente de acusarnos. Mire lo que dice Apocalipsis 12:10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¡Qué fastidio! Día y noche el enemigo te está vigilando para acusarte delante de Dios.
Día y noche, hermano, tienes a ese enemigo viéndote y acusándote delante del Señor. Él le dice, mira, ya llegó tarde al culto. ¿Aló? Qué bueno que nadie dijo amén. Mira, pasó el día y no oró. Mira, pasó el día y no te dio gracias. Es nuestro acusador. Mira nomás, dice que es cristiano y mira su forma de vivir. Él dice que es cristiano. Y a veces no te dicen en el trabajo también. ¿Y eso que eres cristiano? El acusador está ahí. Y dice que es todos los días, pero Apocalipsis nos dice, hermano, que muy pronto ese acusador tendrá su final. El Señor dice que lo va a sacar y lo va a encerrar. No va a poder acusar nada más ya a su pueblo. Eso quiere decir entonces que mientras eso suceda, tenemos que caminar con Dios. Los sabios, ¿qué dijo entonces? Caminan con Dios. Hay un acusador que te acusa delante de Dios día y noche. Me acusa a mí, te acusa a ti, nos acusa a todos, hermano. Ahora, cuando entendemos esto y cuando sabemos esto de la palabra, tenemos que entender que entonces la exhortación que viene de Pablo a Tito era muy importante y muy necesaria. ¿Por qué? Porque Tito, hermano, como te dije, como gentil, estaba siendo atacado. Estaba luchando, hermano. Aunque era un hombre fiel, tenía también sus momentos de flaqueza. Quiero decirte, cuando tú ves a un cristiano fiel, también tiene sus momentos de duda. También tiene sus momentos de prueba. También tiene sus momentos en que no sabe qué hacer. También tiene sus momentos en que dice, no siento a Dios. ¿Por qué? Porque está siendo atacado por el enemigo. Pero aquel creyente fiel que se mantiene ahí, comienza él a entender que en medio de esa lucha hay un Dios tan grande que está con él y no lo abandona y no lo deja, que Él que es el que lo sostiene. Porque, hermano, estar aquí hoy en la iglesia es porque a Dios le plació que estuvieras hoy aquí en la iglesia. Él quiso, hermano, que tú estuvieras de pie el día de hoy, porque pudiste amanecer muerto. Y a Dios le plació que abrieras tus ojos y llegaras a la casa del Señor. Esto nos enseña a nosotros, hermano, que entonces no podemos darle lugar al enemigo. No podemos ser partícipes voluntarios del pecado. No podemos ser partícipes voluntarios de lo inmundo. Necesitamos cuidarnos, porque hay alguien que nos vigila. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, el joven puede decir, mi mamá no me ve, mis amigos no me ven, pero hay un enemigo que sí te ve. Y él te acusa delante de Dios. Y esas acusaciones son fuertes. ¿Cómo lo hace Satanás? ¿O cómo él trata de ser ese vigilante? ¿Cómo lo logra? Bueno, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Yo miraba un documental el otro día de los leones, ¿verdad? Cómo cazan. Y dice que el león no es usualmente el cazador, que él manda a las leonas a cazar. Y dice que ellas cazan y le traen la comida al león. Mire qué conchudo, ¿verdad? Ahí está dormido hasta que llega la comida. Pero decía el documental, pero cuando las leonas son atacadas por un enemigo más fuerte, el león se levanta. Y entonces el león va y mata a ese que dañó a las leonas. Dice que no descansa hasta matarlo. Porque dice que la furia de ese león
¿verdad? Es tan fuerte porque le hicieron daño a su rebaño. Bueno, la Biblia dice que Satanás anda como un león. No dice que es un león, dice que anda como un león rugiente. Entonces cuando yo miraba dice que cuando el rey de la selva, el león, dice, se levanta, cuando él ruge, dice que sus enemigos lo escuchan por todas partes. Y entonces se dan cuenta que, estamos en problemas. Hemos hecho enojar al león de la selva, al rey de la selva. Y entonces dice que es cuando los enemigos comienzan a huir. Pero también dice que el león también, cuando en esas escasas temporadas él tiene que cazar, dice que él no hace lo que las leonas. Las leonas van y se avientan a la manada. El león no es así. El león rodea la manada y observa al débil. Observa al enfermo, observa al descuidado, observa a aquel que toma agua como la toma. Y él está observando, y en el momento que lo mira débil y solo es cuando ataca el león. Y es lo que está diciendo la Biblia. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? A los débiles. ¿A quién va a devorar? A los enfermos. ¿A quién va a devorar? A los que se apartan del rebaño. ¿A quién va a devorar? A aquellos que se duermen. No se duerman. Entonces, dice hermano, que nosotros podemos lograr que el enemigo se aleje de nosotros siendo ejemplo. Y mire, le dice Pablo a Tito, sé ejemplo de buenas obras, sé ejemplo en la enseñanza, sé ejemplo mostrando integridad y seriedad. No está diciendo que no te debes reír, pero está diciendo que debes ser serio en la palabra de Dios. Y sé ejemplo, dice, en palabra sana e irreprochable. Y vamos a ir viendo un poquito esto, pero cuando está diciendo esto, está diciendo prácticamente, vive de tal forma que el enemigo no tenga nada de qué acusarte. Vive de tal forma que cuando el enemigo te vea, reconozca que eres un hijo de Dios. Vive de tal forma que cuando el enemigo te vea, reconozca que la obra de Dios ha hecho que tu vida cambie y sea transformada. Y entonces ahí es donde entra lo que yo te decía del mensaje. Dice que la palabra ejemplo es la palabra tupos. Y esta palabra dice que habla como un tipo. Dice que esta palabra realmente quiere decir cuando una máquina o un troquel deja una impresión en un producto. Usted sabe muy bien que cuando alguien tiene una marca, deja la marca de ese producto. Usted sabe de quién es, ¿verdad? Usted sabe muy bien si compró el original o compró una imitación, ¿verdad? Aquellas que traen Gucci, usted sabe si es original o es fuchi, ¿verdad? Usted lo sabe. ¿Verdad que sí? Usted se da cuenta, ¿o no es así? Porque una Gucci no le va a costar $20, ¿verdad que no? Entonces, usted reconoce por la marca, ¿verdad que sí? Usted reconoce por la marca. Entonces dice que cuando Pablo le dice ejemplo, le está diciendo, vive de tal manera que dejes una impresión en los demás. Y ahí es donde está el problema. ¿Qué impresión estamos dejando? ¿Una falsa marca o la marca del Evangelio? ¿Qué impresión tú dejas cuando te reúnes con tu familia? No es creyente la familia o tus amigos. ¿Qué impresión tú les dejas? Porque eso hay que poner mucha atención a eso. Es lo que está diciendo Pablo a Tito. Mira, Tito, lo que estás pasando es difícil, pero donde quiera que vayas, deja una impresión de quién eres en Cristo Jesús. ¿Qué impresión tú hasta hoy en día le has dejado a tu familia? Porque ellos ven
y saben que vas a la iglesia. Ellos te ven con una Biblia, ellos te ven que sales temprano y vienes a la iglesia. Pero ¿qué impresión estás dejando en ellos? ¿Qué dicen ellos después de que tú te vas? ¿Qué dicen tus amigos después de que ya no estás con ellos ahí? ¿Qué dice tu esposo si es un inconverso? O tu esposa si es una persona que no conoce a Cristo. ¿Qué dice de ti? ¿Qué dice tu jefe de ti? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo cuando estás en medio de ellos? ¿Qué dicen de ti? ¿Qué impresión estás dejando? ¿Cómo te conocen en tu trabajo? ¿Cómo te conocen en tu familia? Porque a veces la familia tiene una impresión de los creyentes de que somos gente aburrida, de que somos gente legalista, de que somos gente que nomás está criticando. Pero usted ve la vida de Jesús, lo criticaban a él porque comía con gente que no era cristiana, convivía con gente que comía mucho y le llamaban tragón, comelón, le decían a Jesús, glotón. Pero Jesús daba una impresión en esas personas y dice que muchos de ellos decían, este hombre habla como quien tiene autoridad. Si es un carpintero, si no fue a la escuela, ¿cómo puede ser posible que este hombre deje esa impresión en nosotros? ¿Qué impresión estás dejando? ¿Te has preguntado eso, hermano? ¿Qué impresión estás dejando en tu familia? ¿Qué impresión estás dejando en la iglesia? ¿Cómo te conocen? ¿Como el músico de la iglesia o como el salmista y adorador de la iglesia? ¿Cómo te conocen? ¿Como el maestro de la iglesia o como aquel que se prepara y da lo mejor de su clase y es un hombre humilde que recibe también enseñanza? ¿Cómo te conocen en la iglesia? ¿Cómo te conoce tu esposo, tu esposa cuando estás ahí en el problema y tú le levantas la voz y el otro levanta la voz y quieres ganar la batalla? ¿Cómo eres conocido o conocida? ¿Cómo conoce la comunidad esta iglesia Renacer? ¿Qué huella estamos dejando? ¿Qué impresión estamos dando? Es interesante que cuando te reúnes en las festividades con tu familia, que lleguen tus hijos, que llegues tú y llegues tú ahí con la familia y ellos sepan y saben que tú eres creyente y que el día que ese día no llegaste a esa fiesta digan, ¿cómo extrañamos a esta familia? Porque deja siempre una impresión en nosotros. O tal vez dicen, qué bueno que no vinieron estos. ¿Qué impresión estás dejando? Dígale que está a su lado, ¿qué impresión estás dejando? ¿Qué impresión le dejaste ahorita a tus hijos? Cuando te tengo que decir que levantes tus manos, cuando tu hijo está así, contigo. ¿Sabe qué noté? Cuando los padres comenzaron a levantar la mano, los niños comenzaron. ¿Por qué? Hoy se hablaba en la clase dominical del ejemplo, ¿o no es así? ¿Verdad que sí? Que nosotros desarrollamos el carácter de nuestros hijos en la casa, no en la escuela, en la casa. Y por eso yo digo, creo que estamos perdiendo algo que tenía Renacer. Y lo estoy notando más y más cada día. Y era de que nuestros niños saludaban, nuestros jóvenes saludaban, nuestros juveniles saludaban. Y ahora algunos, no todos, algunos se pasan como que tú no existes. ¿Qué se les está enseñando en casa? ¿Ah? ¿Qué impresión están dejando esos niños? ¿Qué impresión están dejando esos jóvenes? Es lo que está diciendo Pablo.
Amén. Sé que está muy serio. Mire, se dice que en la Segunda Guerra Mundial la situación de los prisioneros era, dice, muy deplorable. Y que las tasas de mortalidad eran elevadas, hermano. Dice que los hombres se convertían casi en animales por el ambiente en que vivían, llenos de egoísmo, de desesperación, de un intento por sobrevivir. Hermano, cualquiera lo podía entender, eran prisioneros de guerra y las condiciones donde estaban no eran las mejores. Dice que no les importaba robar la comida o el agua de los compañeros que estaban a punto de morir. Y ellos tenían un decir, ellos decían, como quiera se va a morir. De todas formas, se va a morir. Y esa era la justificación que tenían. Como se va a morir, déjenlo sin comida. Como se va a morir, le vamos a robar su cobija. Como se va a morir, le vamos a robar su agua. No había preocupación los unos por los otros. Pero en medio de ellos, dice, y de todo ese asunto, amén, ocurrió un milagro. Y dice que este milagro ocurrió con un hombre escocés llamado Angus MacGilver. Dice que este hombre hizo algo muy diferente. Este hombre llegó ahí, en este lugar también, y dice que le dice a las personas que están moribundas, que eran como prisioneros como él. Vio que le quitaron el agua y él le dio su agua. Vio que le quitaron su cobija y él les dio su cobija. Vio que les quitaron su alimento y él les dio su alimento. Y entonces dice que la gente comenzó a ver lo que este hombre estaba haciendo. El resultado al final dice que el amigo de este hombre llamado Angus, dice que en el momento que él dio todo lo que dio, al final como quiera, ese amigo se murió. Pero entonces le preguntaron y le dijeron que por qué hizo él eso. Y él dijo, ¿verdad?, que él había aprendido que nadie tiene mayor amor que este, lo que había dicho Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Y dice que él pagó, como dicen, el precio mayor del amor. Y cuando miramos nosotros, hermano, es de que aunque esto suena imposible de creer y entender, esto cambió la moral de la cárcel, la moral de los presos. Y comenzaron a hacer lo mismo que ejemplo que dio este hombre. En lugar de quitar la comida, daban al que no tenía. En lugar de quitarle el abrigo, daban al que no tenía. Y dice que muchos de los enfermos comenzaron a recuperarse. Y muchos de los que estaban sanos comenzaron a ponerse más sanos. Algo estaba pasando, un milagro en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y dice que esto causó tanto alboroto que en lugar de que cada hombre pensara en sí mismo, surgió la bondad cristiana como un milagro. Un hombre dejó una impresión en todo ese campamento. Y a veces pensamos que es imposible hacer la diferencia. No, hermano. Es muy posible hacer la diferencia cuando te pones fiel delante de Dios. Porque a veces decimos, es que en la iglesia no cambian las cosas. Comienza a cambiarlas tú. Comienza tú. Es que ahí no se mueve la presencia de Dios. Comienza tú. Comienza tú. Es que nadie viene a ayudar. Sé tú el primero en que entres por esas puertas. Hermano, tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes causar que una iglesia, que un pueblo, que una ciudad sea transformada. Si un hombre en la cárcel lo pudo hacer, tú que eres libre, ¿tú crees que no lo puedes hacer? ¿Qué impresión estás dejando a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tus amigos?
Al ver esto, hermano, podemos ver que este ejemplo nos enseña grandemente, hermano, cómo nuestra vida es observada. Porque observaban a este hombre lo que hacía. Y algunos hasta se burlaban de él. Pero muchas veces lo que tú hagas en la iglesia o fuera de la iglesia, alguien lo está observando. Y estás dejando una impresión en esa persona. Estás dejando una impresión en esa familia. Y es necesario, hermano, que comencemos a cambiar nuestro comportamiento. ¿Cómo podemos cambiar una iglesia? Cambiando nuestro comportamiento, hermano. ¿Cómo podemos cambiar la actitud de nuestros hijos? Cambiando nuestro comportamiento. Porque si tú te enseñaste o te gritaron de niño y tú le gritas a tus hijos, ¿qué van a hacer ellos? Van a empezar a gritarte para atrás. Si le gritas a tu esposa, tarde o temprano ella te va a comenzar a gritar y vas a decir, ¿y qué le pasó a esta? Pues es que ya la cansaste de tanto grito. Necesitamos entender, hermano, que Dios nos ha dicho a nosotros que somos luz en esta tierra. Somos sal en esta tierra. ¿Estamos dispuestos a servirle al Señor o no, hermano? Y si estás dispuesto, créemelo, vas a dejar huella donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Tito, hermano, el apóstol Pablo le dice, primeramente debes de enseñar con integridad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se debe presentar a sí mismo como el perfecto. Amén. Debe estar dispuesto él a hacer primeramente lo que él enseña, a hacerlo él primeramente. Prácticamente es, practica lo que predicas. Practica lo que enseñas. Es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Pero ¿qué sucede si encontramos a alguien que predica o que enseña, pero no lo hace? Jesús tiene la solución para eso. ¿Sabe qué dijo Jesús? Hagan lo que ellos dicen. ¿Verdad que sí? Recíbanlo, porque están diciendo la verdad. Sin embargo, no los imiten lo que ellos hacen. Ahí está la diferencia, porque lo malo de nosotros es de que oímos lo que dicen y sabemos que está bien, pero también hacemos lo que hacen y sabemos que está mal. Y entonces decimos, como él lo hace, ¿por qué yo no? ¿No le dicen así los hijos? Pero si a él lo hace, ¿por qué yo no? Mire, qué fácil, ¿verdad? Nos la quitamos. Si el pastor le permitió eso a él, ¿por qué a mí no? ¿Usted sabe eso? Que eso se oye terrible. Porque te quieres quitar de responsabilidad que en realidad sí tienes. Porque al escuchar la palabra, tienes ya responsabilidad. Al oír el mensaje, ya se te puso responsabilidad. Pero más que nada, el que da el mensaje tiene una mayor responsabilidad. Y por eso dice Tito, Pablo le dice a Tito, prácticamente practica lo que predicas. En segundo le dice, preséntate con seriedad. Pablo no está pidiendo, hermano, que estemos ahí enojados o con tristeza enseñando. Porque hay maestros muy tristes, ¿verdad que sí? Yo tuve un maestro muy triste. Y no sé, yo le decía, maestro, sonría pues. Así le decía, ¿eh? Pero sí se pide dignidad y respeto hacia la palabra de Dios. Dios merece respeto, hermano. Que cuando estemos escuchando la palabra no estemos masticando chicle. Que cuando estemos estudiando la palabra de Dios no estemos saliendo del baño a cada rato. Mire, yo lo pude comprobar con mis hijos. Si vamos al cine a ver una película, no salen ni un rato al baño, hermano. Ahí están con sus palomitas, pero no salen al baño. Y en la iglesia no hay palomitas ni bebida. ¿Y cómo salen al baño? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. ¿Quién vive? Y no se diga a los adultos, ¿verdad que sí? Allá están pidiéndole allá misericordia en el baño al Señor. Ahí. Usted escucha las intercesiones de ellos allá en el baño.
La casa de Dios merece respeto. La palabra de Dios merece respeto. ¿Por qué, hermano? Porque se está predicando, se está enseñando lo que Dios dijo en su palabra. Usted sabe que cuando se escribía la palabra de Dios, esos escribas, hermano, ellos agarraban una pluma nueva y empezaban a escribir. Y cuando llegaban a la palabra Jehová, tiraban la pluma y agarraban otra nueva, porque Él merece respeto. Por eso uno de los mandamientos dice que no hablarás o tomarás el nombre de Dios en vano. Sin embargo, aquí decimos, yo te adoro, y allá afuera, ¿qué decimos? ¿O qué hacemos? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Dios merece respeto, hermano. Su palabra merece respeto. Hay gente, hermano, que todo el mundo, hasta el predicador lo escucha. ¿A poco no puede hacer un poquito así de abajo? No es respeto. No es respeto, hermano. Y dice, bueno, pues es que, pastor, usted no sabe, anoche estuvo bien buena la movie. Tercero, hermano, la enseñanza debe ser una base de la palabra sana e irreprochable. Su base es una palabra sana. O sea, una doctrina correcta. Mire, si hay algo que se debate siempre, es esta palabra. Todo el mundo puede abrir la Biblia y encontrarle excusas a la Biblia. Yo he hablado con mucha gente que, pero allí dice esto. Pero acá dice esto. Porque yo puedo hacer que la palabra diga lo que yo quiero que diga. Y puedo buscar textos sin contexto para dar un pretexto. Pero al final sigue siendo la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Y si yo pusiera cualquier pretexto por la palabra de Dios, hay una palabra fuerte que dice aquí: el que le añadiere y el que le quitare, vendrán las plagas escritas en este libro sobre su vida. Entonces hay una condenación para los que le añaden o para los que le quitan. Entonces tenemos una responsabilidad, tú y yo, de predicar esta palabra tal y como está. No a mi forma de que se acomode a mí. No, si a mí me dice aquí que mentir es malo, tengo que quitar la mentira de mis labios. Se me dice aquí que el soborno es malo, ya no puedo sobornar. ¿Usted sabe que hay gente cristiana que soborna? No, sí, y no se agache porque sí es verdad. Gente, hermano, muchas veces que abiertamente te engaña y sabe que te está engañando y tú estás ahí. Yes. Y por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra tiene que enseñarse, tiene que hablarse. La palabra de Dios se tiene que repetir. Ay, es que eso ya lo sé. Se tiene que repetir. Se tiene que quedar grabada en tu corazón. Esa es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando viene la tentación, mire, la Biblia dice que cuando viene la tentación, Dios muestra la salida. ¿Cómo la muestra? ¿Cómo es que Dios muestra la salida cuando soy tentado? Con la palabra. Entonces, esa palabra que has estado leyendo y escuchando repetidamente, cuando viene la tentación, sale de aquí. Y entonces viene a tu mente y te dice, recuerda, mejor huye, recuerda, reprende al diablo. Y empieza la palabra a fluir dentro de ti. Esa palabra que a lo mejor estabas ahí, se te hizo insignificativa, esa palabra te va a abrir una puerta para que salgas corriendo en el momento de la tentación. Es la palabra de Dios. La visión que tenía Pablo era que la palabra se proclamara porque es una palabra de vida. Mire,
Una vez estuvimos reunidos unos pastores y miramos que muchas veces el diablo no va a examinar la doctrina realmente, porque mucha gente, como te digo, acomoda las cosas. Pero lo que sí va a tratar es de que la verdadera palabra sea completamente errada, que la comprendas mal, que la entiendas mal. Pero también lo que él va a hacer es que el enemigo te observa todos los días, diariamente. Todos los días te está mirando. Mire, aquí en la casa de Dios nos miramos como una familia, ¿o no es así? Y yo he mirado esas pruebas. Alguien está pasando una situación, ahí está la iglesia. Alguien está pasando una enfermedad, ahí está la iglesia. Alguien está necesitando algo, ahí está la iglesia. Pero también el diablo está ahí y te está observando y nos observa. Te observa cuando caminas por la calle, cuando estás en tu trabajo, cuando hablas a solas con alguien, cuando te reúnes con alguien. Pero ¿sabe cuándo más está presente? Cuando estamos solos. Cuando no hay nadie a tu alrededor, cuando estamos solos, ahí está el diablo contigo también. Y te observa y te dice, ¿qué va a hacer ahorita que papá no está, que mamá no está, que el pastor no lo está mirando, que los líderes no lo están viendo, que los amigos no están con él? Que cuando terminas de adorar a Dios y de glorificar a Dios con un instrumento y de repente estás por allá solo, el enemigo está ahí, ¿qué va a hacer? Que cuando sales de aquí de la iglesia y de repente estás ahí en tu cuarto, el enemigo dice, ¿qué vas a hacer? Está observándote. Dice la Biblia, día y noche. Y sabe una cosa, si usted se sorprende, el enemigo también pasa paredes. Porque es un espíritu. Usted no puede decir, voy a cerrar la puerta para que nadie entre. Ahí entró el enemigo también. Él te observa. Y entonces dice el apóstol Pablo, le dice a Tito, la única manera que este enemigo puede huir es cuando tengas una palabra sana e irreprochable. Mire, vamos otra vez al versículo 8 de Tito 2. Versículo 8 dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La única forma que te va a poder acusar, y lo hizo con Jesús, es mintiendo, es inventando cosas. Usted sabe que gente va a inventar cosas contra ti. Gente va a inventar chismes contra ti. Gente va a inventar y va a acusarte injustamente e erróneamente. Pero Dios lo sabe, Dios sabe tu corazón, Dios conoce tu vida en lo secreto y en lo público. Y el Señor pelea la batalla por nosotros. Cuando joven, hermano, había gente que inventaba cosas y el Señor, hermano, me defendía. Siempre vi la mano de Dios defendiéndome. Siempre vi la mano de Dios poniendo ahí su mano y diciendo, no, momento. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios tan poderoso, hermano, que nos rodea de su presencia, de su gracia, de su favor, de su amor. Tú tienes que ser consciente de que donde quiera que estás, ahí está Dios con sus ángeles, hermano. Ahí están ángeles vigilándote, cuidándote también. No es como lo presentan las películas, ¿verdad? Las películas presentan aquí a un demonio aquí, ¿verdad? Y acá un ángel. No, no es así. No, un demonio está acá hablándote y un ángel te dice, no lo hagas. No está haciendo, no. Así no son las cosas. Los ángeles están ahí alrededor tuyo, vigilándote. Y Satanás nomás está rodeando, porque no puede entrar, porque estás protegido. Estás protegido, hermano. Pero muchas veces Él entra porque hay áreas de nuestra vida que no hemos confesado a Dios. Hay áreas en nuestra vida que guardamos rencor, guardamos odio, falta de perdón. Y entonces Satanás se presenta ante el Señor y le dice, ¿lo ves? Él es mío.
porque Él no ha perdonado. Él es mío porque mira. Y como Dios es justo, amén, mientras tú no confieses tu pecado, mientras tú no te arrepientas, el Señor le dice, está bien, no puedo hacer nada porque Él no ha acudido a mí. Él no me ha pedido perdón por ese pecado. Él no ha confesado su falta. Entonces tienes derecho, está bien. Porque Dios es justo, hermano. Pero en el momento que viene el acusador y tú le pides perdón a Dios y tú te arrepientes y tú comienzas a vivir esa vida recta, ¿sabes? Cuando viene Satanás, ¿sabes qué dice el Señor? Tienes razón. Sí lo hizo, sí es culpable, pero mi sangre lo perdonó. Mi sangre lo limpió. Mi sangre lo transformó. Y entonces le dice a Satanás, ¿de qué lo vas a acusar? ¿De qué lo vas a condenar? Si yo lo he perdonado. Por eso una vida, hermano, recta delante de Dios es muy importante. Muy importante. Muchos querrán avergonzarte. Muchos querrán, hermano, hacerte ver menos. Pero su palabra es fiel, hermano. Mira lo que dice Pedro, y con esto estoy terminando. Primera de Pedro 3:13. Mire lo que dice al 17. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Esta palabra es muy, muy preciosa. Mire lo que dice. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? ¿Cuántos están deseosos de hacer el bien? Unos cuantos amenes. A ver, ¿cuántos quieren hacer el bien? Eso. Pero aún así dice, sufre por hacer lo correcto. Dios va a recompensarlos, así que no se preocupen, ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Esto da respuesta a muchas preguntas que nos hacemos a veces. Es que yo he hecho mucho bien y me pagaron mal. Es lo que está diciendo el Señor. Si te pagan mal, alaba a Dios. Adora a Dios. Pero ¿quién te puede quitar de tu corazón el hacer el bien? Nadie. Porque hemos sido transformados. Queremos hacer el bien. Queremos, hermano, que las vidas sean transformadas. Queremos que los hogares sean transformados. Queremos que el alcohólico deje de ser un borracho. ¿Queremos eso o no, iglesia? Entonces, ¿quién nos va a prohibir o se va a enojar porque hagamos el bien? Nadie. Pero habrá gente, hermano, que te va a acusar. Habrá gente que querrá distorsionar ese bien que quieres hacer. Y dice el Señor, ¿sabes qué? Solamente levanta tus manos y adora a Dios. Adora a Dios. Hay una ilustración muy bonita que una vez miré, donde está un adorador así adorando al Señor en el altar, pero tiene su espalda llena de cuchillos, de navajas, de tantas cosas ensartadas en su espalda, pero él dice, aún así adoro a mi Señor. Porque nuestra paga no está aquí, hermano. Nuestra paga está en el reino de los cielos. Allá está nuestro verdadero tesoro. Allá. Gente va a hablar contra ti. Usted sabe, de los años que llevo en el Evangelio, ¿cuánta gente no ha hablado contra mí? Mucha gente, hermano. Pero sigo adorando a Dios porque al que yo doy cuentas se llama Jesús. El que me salvó se llama Jesús. El que dio su vida por mí se llama Jesús. Es una lástima que hay gente que siempre buscará excusas para este mensaje.
el mensaje de la palabra. Pero quiero animar tu fe el día de hoy y decirte, tienes que dejar huella, hermano, porque tenemos un desafío. Hubo alguien que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De donde estábamos viviendo, el Señor nos dijo, sal de ahí, ven a mi luz y deja una huella en este mundo. Que el día que muramos puedan decir, por lo menos 2 o 3, esa mujer, ese hombre, ese joven me dejó una marca en mi vida. Yo he conocido muchos hombres que ya están con el Señor, que han dejado una marca en mi vida. Y yo digo, wow, qué hombres tan tremendos. Uno de ellos fue el hermano Emilio. ¿Cuándo se acuerda del hermano Emilio? Cuando estábamos allá en Carpenterville, recuerdo, ya sus riñones no funcionaban. Diálisis prácticamente todos los días. Y un día lo veo entrando a la iglesia con un walker, ¿verdad? Así, caminando. Se sentó hasta atrás, se sentó como cansado. Me acerco, lo abrazo y me dice, pastor, doy gracias a Dios porque hoy pude venir a la iglesia. Hoy, aunque tengo mucho dolor, hoy es menos. Y le dije a mi esposa, llévame a la iglesia. Y estoy tan contento, aunque sea aquí sentado, pero poder levantar mis manos y estar en la iglesia. Esos hombres son los que dejan huella, hermano. Que a pesar de lo que esté pasando, su fe está ahí puesta. Hermano, bienvenido. ¿Cuántos se acuerdan de él? Hermano, bienvenido, ¿verdad? Tremendo hombre. Cuando un día estando tan mal, tan difícil el dolor, yo miraba que la medicina no le hacía ya. Solamente agarra y me da un abrazo y me dice, pastor, estoy listo para ver a mi Señor. Y comenzó a hablar, y cuando salgo de ahí, yo salgo con más fe, porque yo fui animado por él en lugar de yo animarlo a él. Y usted sabe que al hermano le gustaban los chistes, ¿verdad? Y él decía, pastor, aunque no lo crea, estoy como el perrito de las 2 colas. Ese era su dicho de él, ¿verdad? Estoy doblemente contento. Hermano, esos son hombres que te dejan huella. Hombres, hermano, que te dejan ahí y te dices tú, quiero tener esa fe. Una hermana llamada Emma, a lo mejor muchos no se acuerdan de ella, pero ella fue una misionera en Colombia. Ya viejita la anciana, y recuerdo que era tremenda la hermana, ¿verdad? Y hasta espantaba a los maestros porque se paraba, así no es, jovencito, así no es, ¿verdad? Y los maestros tenían miedo, ¿verdad? Y recuerdo que la pusieron en un lugar porque perdió la mente, ¿verdad? Tenía Alzheimer's. No reconocía a su hija, no reconocía a nadie. La habíamos prácticamente perdido contacto con ella, no sabíamos para dónde se fue cuando la hija se la llevó. Y un día la hija me llama y me dice, mi mamá está pidiendo por usted. Y le digo, ¿dónde está? Ella me dice el lugar donde estaba y fuimos. Hermano, estábamos como de aquí, yo aquí como hasta el estacionamiento estaba la hermana, y en el momento que entro y saludo al enfermero, oigo el grito, ahí está mi pastor. Y le dice al enfermero, esa es la voz de mi pastor. Y en el momento que voy entrando, me dice el enfermero, ella me ha hablado tanto de usted que ya quería conocerlo. Y en ese momento se levanta y me da un abrazo y dice, mi pastor. Y la hija estaba a un lado de ella y le dice, pero si no se acuerda de mí. No se acuerda de mí. Y me volvió a aconsejar esta mujer de Dios ahí. No pasó una semana más y murió. Esos son hombres y mujeres que dejan huella en tu vida. Por eso vuelvo y te pregunto, ¿estás dejando huella en alguien?
O dicen, aquí quedó enterrado el gritón, el enojón, el chismoso, el pleitista. No. Aquí yace un hombre de Dios que un día esta tumba se abrirá y será arrebatado al cielo cuando escuche la voz de Dios. Vamos a estar de pie. Por eso te decía, es tan fácil huir cuando vienen los problemas. Es tan fácil huir cuando está la enfermedad. Es tan fácil huir cuando la iglesia no es lo que nosotros queremos. Es tan fácil huir, hermano, cuando el matrimonio no es lo que pensamos. Es tan fácil huir cuando los hijos se portan mal. Es tan fácil renunciar cuando el ministerio está difícil. Si usted supiera cuántas veces he dicho aquí tiro la toalla, no más. Me están saliendo canas, ¿verdad? De tantos problemas. Yo estaba más jovencito hermano. Pero el Señor viene y dice, ¿sabes una cosa? No temas. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Porque esta carrera no se trata del que la comienza, sino el que la termina. Y el que la termina bien, en fidelidad. Con luchas, con pruebas, pero caminando ahí rectamente. Y por eso Pablo le dice a Tito, hey, honorable Tito, quiero decirte, no te desanimes. Sigue tú haciendo tu ministerio. Pero en todo lo que hagas, deja una huella, deja un molde, para que el día que ya no estés, esos hombres y esas mujeres sigan tu ejemplo. ¿Quién va a seguir tu ejemplo después de que ya no estés, hermano? ¿Tus hijos? ¿Quién va a seguir tu ejemplo después de que ya no existamos aquí? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué va a hacer tu hijo el día que tiene un problema tan fuerte cuando nunca te vio clamar a Dios en ese problema? Cuando nunca te vio acudir al Señor, que lo único que te vio es, pues yo lo resuelvo. Cuando hay un Dios que te dice, yo también te puedo ayudar. Deja una huella en tu vida. Mire, una vez un muchacho, hermano, muerto prácticamente en el alcohol, ahí ya para morir. Y este testimonio dice que él estaba en un autobús en Colombia, ahí ya para morir, ya alcoholizado hasta arriba. Y llega un niño, hermano, un niño, y lo agarra de la mano y le dice, ¿sabes una cosa? Cristo te ama, le dice. Y el borrachito se queda así, este joven, y le dice, ¿por qué me dices eso? Si lo que quiero solamente es morirme. Y el niño le dice, es que Cristo te ama. Tú no te puedes morir. Cristo te ama. Y este joven comienza a llorar y a llorar y a llorar. Y dice, ¿por qué me dices eso si a mí nadie me ama? Cristo te ama, le volvió a decir el niño. Cuando viene el papá, porque mira que el niño tiene agarrado a ese hombre de la mano, le dice el papá, ¿qué haces, hijo? Le estoy dando el mensaje de que Cristo lo ama. Ese hombre cae ahí, el borrachito cae en el piso del autobús y allí oran por él. Ese hombre hoy es un predicador. Por un niño que le dijo, Cristo te ama, cuando él ya dijo, me muero hoy de alcoholismo, hoy me muero. Es que el Señor, hermano, puede cambiar las vidas. Ese niño, decía este predicador, ese niño dejó una huella en mí. Me dijo que Cristo me ama. ¿Usted ve qué tan sencillo es? Dejar una huella en alguien. Donde tú vayas con aquel que tiene un problema y lo abraces y le digas, ¿sabes qué? No sé qué estarás pasando, pero Cristo te ama. Y si en algo te puedo ayudar, aquí estoy. Eso es lo que deja huella, hermano. No las veces que tú estés danzando, cantando, brincando, no. Lo que qué vas a hacer para que el día que ya no estemos digan, ese hombre, esa mujer dejó una impresión en mí, dejó un ejemplo.
Así que, iglesia, tenemos una gran oportunidad todavía mientras tenemos vida. Que vivamos una vida de ejemplo. Padre, tienes una oportunidad ahorita de que des ejemplo a tus hijos. Y si tú crees que es demasiado tarde, puedes decir, ya crecieron. Ya. No, todavía puedes ser de ejemplo. Todavía puedes impresionar a tus hijos y decir, ¿qué le pasó a papá? Lo que le pasó es que vino Cristo y lo transformó. Vamos a orar. Y si alguien necesita la oración, queremos orar por ti. Si tú dices, pastor, de verdad, yo necesito dar ejemplo, pastor. Yo necesito vivir esa vida como dice la palabra de Dios. Yo necesito enseñarle a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, de que soy un creyente en Cristo. Necesitamos reconocer eso, hermano, para que el enemigo no tenga con qué acusarte. Necesitamos reconocerlo. Porque muchas veces la iglesia pasa por muchas derrotas porque no confesamos nuestra falta. Muchas veces tus familias pasan por muchas situaciones porque no reconocemos que no somos un ejemplo, hermano. No estamos hablando de gente perfecta. Hablamos de gente que comprende y entiende que necesita la ayuda de Dios. Que sin Dios no lo puede lograr. La iglesia, hermano, es el medio por el cual venimos y nos restauramos. Venimos y pedimos perdón. Venimos y le decimos al Señor, te necesito, Señor. Esa es la iglesia.